intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer. Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. Un saludo muy cordial a todas, a todos quienes nos sintonizan desde todas estas regiones. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales, ¿verdad, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Lupita. Muy bien, muy contenta de estar otro sábado aquí con todas las personas que nos escuchan y sobre todo muy contenta de compartir el micrófono con Lucía, contigo, Lupita, y con una invitada muy especial que tenemos el día de hoy. Exacto, sí, tenemos una invitada muy especial, les agradecemos que estén acá con nosotros, ahorita se las vamos a presentar y que se comuniquen también a través de Twitter en @Sórico Sin Género y en Facebook Sórico Sin Género de Dudas, al igual que nuestro canal de YouTube, tenemos canal de YouTube donde pueden escuchar nuestros podcasts cada semana, pueden bajarlos también, pueden desde la página de la radio universitaria y también pues ahí desde el canal de YouTube lo pueden escuchar en cualquier momento. Y bueno, además saludamos con muchísimo gusto a Lucía Castillo, que es nuestra productora y que hoy no va a participar acá en los micrófonos porque está malita, tiene COVID y con todo y COVID está acá trabajando porque afortunadamente dentro de todo está bien, pero te deseamos, Lucía, que te restablezcas muy pronto y que te sea muy leve esta condición de COVID que tienes ahora. Y pues sí, vamos a comenzar ya de lleno con nuestro tema y vamos a hablar de activismo feminista y de derechos de las mujeres. Pues antes de presentar a nuestra invitada, si quieres comentarnos un poquito acerca de qué es esto del activismo feminista y los derechos de las mujeres, Natalia. Claro que sí. Fíjate que en la actualidad y sobre todo un consenso que hemos llegado a las mujeres feministas o del amplio movimiento de mujeres, tanto nacional como internacional, es que en la actualidad el activismo feminista se ve reflejado en el rompimiento del silencio, ¿no? Por parte de las mujeres, en donde cada vez hay más articulaciones justamente para denunciar las injusticias que nos atraviesan desde nuestros diferentes contextos, ¿no? Y entonces, que justamente en la actualidad hablemos de un cambio de paradigma, ¿no? En donde las mujeres organizadas exigimos el reconocimiento de nuestros derechos humanos, el reconocimiento a nuestra dignidad, pero sobre todo a nuestra libertad como mujeres, ¿no? Creo que esa es una de las características pues más relevantes del contexto actual en el movimiento amplio de mujeres y que bueno, que todo eso ha sido fruto de la lucha histórica, ¿no? El feminismo no nació ayer, es decir, hay una lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento de nuestros derechos y que justamente eso se puede ver materializado en este cambio de conciencia, ¿no? Pero sobre todo este cambio de conciencia de las mujeres, que cada vez rompemos más el silencio y salimos a las calles, tomamos la palabra, tomamos todos aquellos espacios de toma de decisiones en donde se está discutiendo los derechos, ¿no? En la política, en las casas, en las escuelas, y que bueno, esto ha sido un proceso histórico bastante importante, ¿no? Y pues bueno, voy a presentar a nuestra invitada,
muy especial. Ella es Karen Dayan, ella es feminista militante, estudió psicología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de donde se graduó con una tesis sobre trabajo sexual en la zona de tolerancia. Trabajó en el departamento editorial de la UNICAP por 9 años, ha publicado en la revista Tierra Adentro, escribió para el periódico Noticias Voz e Imagen de Chiapas como columnista, ganó una beca con un proyecto de novela titulado Lipton, ha publicado 2 plaquettes de poesía y bueno, ha sido una destacada activista feminista. Bienvenida. Bienvenida, Karen, bienvenida siempre. Ya hemos tenido la oportunidad de compartir micrófonos contigo hace tiempo acá en cabina, en Guadalajara. Y bueno, qué gusto tenerte de nuevo. ¿Cómo estás, Karen? Hola, Lupita, muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes. Pues muy emocionada, ¿no? Como bien dices, ahora en sana distancia, pero para ir siempre, aunque sea de manera virtual, a la tierra de mis ancestras, ¿no? Y tierra de muchas mujeres muy luchadoras, de muchas mujeres a quienes admiro muchísimo. Bueno, pues ya sabrás, me da muchísimo gusto estar hoy aquí con ustedes. No, el gusto nuestro. Y bueno, y además tú te has significado por ser una destacada activista del feminismo en las redes, en donde pues te conocemos en diversas partes del país y parece que aún estando ya desde Chiapas, parece que estás acá cerquita, estás de pronto bueno, en cualquier parte de la República donde hay una situación que es necesario levantar la voz, hacer exigencias, pues estás tú, Karen, y esa voz siempre es fuerte y siempre es además una voz con mucha fuerza, con mucho peso, ¿no? Que tú tienes para pronunciarte. ¿Qué significado, desde cuándo? Platícanos un poquito para que nuestro auditorio te conozca un poco a ti, tu trayectoria, y qué te ha significado para ti este activismo feminista que además luego ahora se traslada un poquito también en una extensión a tu hija, Sonora, que es una maravillosa pequeña feminista, ¿no? Que a sus cortitos años, ahorita nos dirás ya cuántos tiene, y que ya ella también se pronuncia desde las redes, con imágenes, dibujos y con todo lo que puede respecto de las causas feministas. Es complejo. Creo que lo que a mí me llevó por el camino del activismo, ¿no? Sin duda fue en algún momento haber sido víctima, ¿no? de diferentes violencias y haberme encontrado en mi camino con mujeres que me mostraron que el feminismo no solamente era letras, que el feminismo no solamente era una ilustración, sino que también era una forma diferente de abordar el mundo y también la política, ¿no? O sea, y en general una manera diferente de estar en el mundo, que tenía que ver con acompañarnos y que era no solo acompañarnos en las alegrías, sino también acompañarnos en estos momentos difíciles, sobre todo en esos momentos en los que buscamos justicia. En ese sentido, creo que yo soy la activista que soy gracias a personas como Patricia Chandomí, una activista chiapaneca a quien yo admiro muchísimo, y que me tendió pues la mano, me tendió la mano en un momento en el que yo necesitaba pues de alzar la voz por una cuestión personal, ¿no? Ya luego ese sentido de justicia personal, es decir, yo buscaba justicia para un tema personal, se hizo más amplio pues cuando me di cuenta de que yo no era la única que atravesaba por una historia de despojo, por una historia de violencia, ¿no? Sino que habíamos muchísimas mujeres que pasábamos por lo mismo. Y pues bueno, eso fue lo que a mí me hizo ser activista, tomar conciencia de lo importante que las mujeres, de lo importante que es que las mujeres pues tendamos redes entre nosotras, y sobre todo lazos de cooperación, ¿no? Esto es súper importante. Yo creo que lo que tú decías hace unos momentos, de que el hecho de que a mí me conozcan pues en muchos estados tiene que ver con, afortunadamente, con estas redes que junto con otras mujeres de otros estados hemos tejido desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que la primera vez que yo tomé conciencia de lo importante que eran estas redes fue en esta campaña de Calle Sin Acoso, ¿no? Si no sé si ustedes recuerdan, fue en el 2015, ¿no? Que se lanza esta plataforma para sensibilizar y visibilizar lo que estaba pasando cotidianamente a las mujeres en los espacios públicos, es decir, en la calle. Y bueno, es ahí donde yo conozco pues a muchos activistas, ¿no? De otros estados. La campaña de Calle Sin Acoso
pues fue coordinada por personas de Aguascalientes, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México, y se hizo que en un solo día, o sea, fue impresionante porque en este grupo había activistas de todos los estados y logramos coordinar una acción, ¿sí?, conjunta, un mismo día a una misma hora. Y eso fue para mí impresionante, ¿no? Todo lo que derivó en cuanto a en un nivel personal, esta plataforma Calle Sin Acoso, que yo creo que es ahí donde yo tomé conciencia de lo importante que es hacer redes, tejer redes, sobre todo porque nosotras, bueno, hablo en mi caso, ¿no? En mi caso fue, pues yo vivía en Chiapas, y Chiapas era una ciudad en donde había muy poco activismo. Entonces de repente sí fue encontrar en las redes sociales una forma de vincularme con mujeres que también tenían interés en el activismo y en la política, y sobre todo en el feminismo, y encontrar eso que yo no encontraba en mi propia ciudad, ¿no? Y ya luego de eso que encontré en las redes fue trasladarlo aquí a mi ciudad, al barrio en el que yo vivía, al estado en el que yo vivía. Creo que eso es una de las cosas más importantes que me ha dado el feminismo, ¿no? A mí algo súper interesante de lo que comentas, Karen, es esto de entender el feminismo como una forma de habitar el mundo, ¿no? Porque va más allá de ser un movimiento social, de ser exigencias políticas, ¿no? Sino que nos habla incluso de procesos, pues, personales, ¿no? Porque creo que el sabernos feministas, el articular desde el feminismo, pues también nos lleva a esta introspección personal, ¿no? Que va de un trabajo de regresar a nosotras y a lo que tú mencionas de las alianzas y lazos con mujeres, ¿no? Y bueno, en esto, andar un poquito más, ¿qué implica para ti esto que mencionas de el feminismo como una forma de habitar el mundo? Porque, bueno, por ejemplo, yo voy a hablar de mi experiencia personal. Siento que mi incursión en el feminismo transformó completamente justo esto, ¿no? Al habitar el mundo, ¿no? Desde el ser una mujer lesbiana, apostarle a la formación de lazos políticos, afectivos, por y para las mujeres, ¿no? Y sobre todo para buscar este proyecto de vida, de dignidad y de libertad por y para nosotras, ¿no? Entonces, preguntarte a ti, ¿qué implica para ti habitar el mundo desde el feminismo? Implica muchas cosas muy positivas, y obviamente también implica una zona de conflicto, por así decirlo, ¿no? Al final de cuentas, una no puede, nunca vuelves a sentirte tan cómoda, por decir algo, ¿no?, como te sentías antes en algunas situaciones. O sea, si hablamos de que el feminismo es una perspectiva o es un marco de sentido desde el cual tú ya no puedes dejar de ver las cosas, pues obviamente vas por el mundo viendo cómo te invisibilizan, cómo constantemente eres violentada, y también parte por sentir mucha impotencia, ¿no? Entonces, siento que una forma de habitar el mundo feministamente es desde esta lucidez, de saber que vivimos en un mundo completamente patriarcal, muy violento con las mujeres, y ser feminista implica tener mucha valentía para enfrentar eso, tanto en lo personal, que implica en algunos momentos muchas rupturas personales, porque bueno, obviamente esa frase de una mujer libre es incómoda porque le recuerda a muchas otras que están obedeciendo, ¿no? Entonces, hay muchos vínculos que tú vas a romper con gente que era importante para ti, desde familiares, amistosos, incluso laborales. Entonces, habitar el mundo desde el feminismo no siempre suele ser algo bonito. Digo, igual encuentras otro tipo de vínculos, ¿no? Pero de entrada sí te implica ciertos duelos o ciertas rupturas, y pues es un momento en el que siempre te vas a sentir muy incómoda a veces. Y en algún momento yo reflexionaba con mis amigas, ¿no? Decía, bueno, hablamos mucho de que ser una feminista incomoda, y pues obviamente que la primera persona que tiene que incomodar algunas veces el feminismo es a ti misma. Entonces, no es fácil vivir así, lo debo decir, pero sí es muy satisfactorio. Creo que lo que ayuda muchísimo a enfrentar el mundo desde una mirada, desde una forma de vida feminista, pues tiene que ver con el hecho de que tú a veces te puedes sentir muy sola, pero cuando analizas o traes a la memoria
todos los casos de otras mujeres que al igual que nosotras ahora trataron de cambiar en su época y en su contexto la realidad, pues vivieron de la misma manera que tú, ¿no? Fueron objeto pues de muchísima violencia, fueron objeto de muchísimos señalamientos y cuestionamientos, y creo que eso te ayuda a no sentirte tan sola y saber lo más importante, o sea, que tenemos de alguna manera que tenemos la razón, que no estamos pidiendo algo que sea injusto, ¿no? O que no sea razonable. O sea, nosotras estamos luchando no solamente, y eso también me gustaría decirlo, ¿no? Una vez que empiezas a entender el mundo desde el feminismo, pues te das cuenta de que no solamente las mujeres son violentadas en este mundo, ¿no? Que hay otros seres que también son oprimidos y que hay que restablecer una serie de vínculos y de relaciones que tienen que ver no solamente de cómo no solamente con este antagonismo que siempre se pondera, ¿no? El antagonismo entre los sexos o entre los géneros, sino que hay otros antagonismos. Incluso a mí lo que me ha ayudado muchísimo el feminismo, yo dentro del feminismo me encontré con los discursos ecologistas, y yo creo que ahora yo ya no podría ver el mundo de la misma forma, si no es gracias también a esta visión que le ha sumado, por ejemplo, los ecofeminismos, ¿no? O sea, no solamente se trata de restablecer nuestra forma de vivir entre nosotras, o entre nosotros, o con los hombres, o no. También se trata de restablecer ese vínculo que hemos perdido con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, siento que es muy complejo, porque el feminismo, pues ya lo hemos dicho antes, no es que busque igualdad, ahora ya busca un cambio completo, tú lo decías, este cambio de paradigma, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma, no hay un solo espacio de la vida que se quede fijo. Hay una frase de una poeta, Chantal Maillard, creo que se llama, que dice que no se trata de cambiar los ingredientes si el caldo está podrido, ¿no? Entonces, yo creo que de eso se trata. O sea, se trata de cómo podemos hacer otro mundo, ¿no? En donde no caigamos en las mismas lógicas que nos trajeron a esta pesadilla que habitamos hoy, en donde 2 niños pueden ser secuestrados y descuartizados y encontrados, como pasó hoy en Tepito, bueno, hace unos días en Tepito, o donde tenemos un país lleno de mujeres que están escarbando la tierra para encontrar los restos de sus hijas y sus hijos. O sea, creo que sí hay como este ejercicio de saber dónde estamos, quiénes somos y cómo podemos transformarlo completamente. Y el feminismo me dio esta visión, ¿no? Y obviamente no pasa solamente por un reclamo hacia el otro que está allá afuera, sino que también tiene que ver con un reclamo hacia nosotras mismas. Y creo que eso es lo más complejo, ¿no? Yo siento que muchas llegamos aquí pensando que el movimiento feminista solamente se trata de transformar al mundo, y cuando nos encontramos aquí decimos, ok, creo que también se trataba de transformarme a mí misma, ¿no? Y eso es muy complejo, y eso es algo que no todas están dispuestas a ver, ¿no? Que el feminismo es como estar oscilando siempre entre lo íntimo, lo personal, lo público, lo político, y pues obviamente requiere mucho trabajo, mucha energía, y obviamente acompañarte. O sea, estos procesos de autoconocimiento, aunque parezca que son solitarios, en realidad siempre están acompañados de otras mujeres que te van enseñando como por dónde es, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, y a propósito, que ahora que mencionas esto de las hijas, de los hijos, ¿cómo desde el feminismo podemos generar estos cambios? Tú eres un ejemplo de cómo has, de alguna manera, con tu hija, con Sonora, el que mire este mundo de manera distinta y que ella también lo asuma, y desde tan pequeña se asume feminista. Platícanos un poco de ese proceso. Pues fue un proceso, fue complejo. O sea, creo que todo empieza porque mi maternidad fue deseada. O sea, yo aborté antes de tener a Sono, un embarazo que yo no deseaba, y luego cuando surgió el embarazo de Sonora, pues yo, de verdad, desde que yo vi esas 2 rayitas, en la prueba de embarazo yo me sentí alegre, dije, ok, creo que este embarazo sí lo deseo, y creo que eso me hizo prepararme, o sea, hacerme muchas preguntas, ¿sí? Desde que ella estaba en mi vientre, ¿no? Sí, qué tipo de persona quería yo que fuera, qué tipo de contexto le iba a dar a mi hija, lo que implicó alejarme en muchos sentidos de mi familia, debo decir, porque yo no quería, por ejemplo, que la crianza que yo le quería dar a mi hija
fuera interferida por otras personas ajenas, para mí entender, ¿no? Entonces, sí implicó un proceso, pues, de mucha claridad en cuanto a yo qué esperaba para mi hija. Yo quería una persona que fuera, bueno, mejor dicho, yo quería que el ambiente en el que ella se desenvolviera fuera un ambiente pro niños y niñas, o sea, pro infancias. O sea, yo en realidad a veces cuando escucho a personas decir, no me gustan los niños, pues para mí es una señal de alerta, ¿no? Entonces, yo sí he procurado que la crianza hacia mi hija Sonora se rodee de mujeres como yo, mujeres militantes, mujeres que de alguna manera, si no son militantes feministas, que militan de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, que tengan muy presente que la infancia es el futuro. Sonora hasta la fecha tiene 12 años y nunca le inculqué esta idea de ser buena porque hay un lugar al que tú vas a ir cuando mueras, y si fuiste buena vas a ir al cielo, y si eres mala. Jamás le metí estas ideas esta idea maniquea del bien y del mal, ¿no? Que nos inculcan siempre la religión. O sea, Sonora no tiene ninguna religión. Es una niña que no solamente, para ella la diversidad y la inclusión no es solo un discurso de, oye, debes respetar a los demás porque, o sea, no. Sonora ha vivido desde pequeña rodeada de mis amigas, de mis amigos, todas, o sea, con una gran diversidad. Tengo amigas trans, tengo amigos trans también, tengo amigas mis amigas que son lesbianas, mis amigas, bueno, yo que me asumo abiertamente bisexual y que Sonora lo sabe. O sea, creo que eso me ha ayudado mucho, que yo nunca concebí la crianza como un lugar solo, aislado, en donde yo iba a estar sola educando a una persona, sino que también entendí lo importante que es lo que va a rodear a esa niña. Y desde pequeña Sonora ha estado rodeada de la diversidad, de lo que es el mundo, vaya, ¿no? Entonces, ella lo ve de una forma muy natural y lo asume de una manera súper natural. O sea, lo tiene tan introyectado que ni siquiera lo cuestiona. Ella sabe que hay personas que no son como ella, pues, que son distintas, y ella siempre está dispuesta a escucharlas, ¿sí? Y a sentir empatía por las demás. Entonces, creo que eso es lo que me ayudó a mí muchísimo. Sonora está haciendo ahora homeschooling. Siempre la forma en la que traté de llevar el tema escolar, pues también fue con muchísima flexibilidad. Nunca le impuse que ella fuera una niña competitiva, sino que tratara de cooperar siempre. En fin, creo que tiene mucho que ver con cómo tú asumes ese espacio de la maternidad y pues sí, obviamente cuidando mucho todo lo que tenga que ver con lo que va a ser contacto con tus hijos, ¿no? En realidad es todo un tema. Como aún estoy en ese viaje, no sabría decir si funciona o no. Lo que puedo decir es que hasta ahora, que Sonora tiene 12 años, es una niña muy feliz, muy sana y que defiende sus convicciones, ¿no? Que también es algo que me gusta mucho, que obviamente ha tenido a los 12 años, pues ella en las escuelas en las que ella estuvo, pues sí tuvo en algún momento roces cuando en su escuela trataban temas, ¿no? Por ejemplo, cuando la maestra decía, es que el aborto está mal, porque el aborto es pecado, ¿no? Y Sonora levantaba la mano y decía, no, el aborto no está mal, el aborto es hay mujeres que necesitan abortos y no se les puede criminalizar. O sea, entonces Sonora, o sea, desde lo que ella sabía, pues intentaba argumentar, ¿no? Digo, es muy pequeña. O igual con el tema de las orientaciones sexuales, o con el tema del animalismo, ¿no? Del veganismo. Ella siempre defendía eso, y pues obviamente se recibió su dosis de sociedad en cuanto a que le hicieron mucho bullying, y ahora que ella está pues haciendo homeschooling, ella es muy feliz, ¿no? El día que ella dijo, no, pues yo no quiero ir a la escuela, quiero educarme en casa, creo que ella se sintió muy bien. Y pues ahí está mi gorda, bien contenta, sin ir a la escuela ya nunca. Pues mira, ese es todo un tema del que podríamos platicar más adelante en otro programa, hablar justamente de esto, de cómo se hacen ese tipo de reformulaciones. Pues les recordamos que estamos en Sórico, sin género de dudas, hablando de activismo feminista y derechos de las mujeres. Les recordamos también que tenemos una invitada
especial que hoy nos acompaña desde Chiapas. Ella es Karen Dayan o Dien, ¿cómo te reconocen o cómo Dayan, te gusta? casi siempre, Dayan, como Karen Dayan. Sí. Ok, Karen Dayan. Y bueno, les invitamos también a que se comuniquen y se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales, @SóricoSinGénero, y en Facebook, Sórico Sin Género de Dudas, al igual que en nuestro canal de YouTube, en donde puedes escuchar nuestros podcasts de cada semana. Y es un momento de irnos a nuestro primer corte de estación. Regresamos. El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. La tolerancia es relativa. La aceptación es absoluta. Sórico. Hola, muy buenas tardes. Estamos de regreso en Sórico Sin Género de Dudas. Les recordamos que pueden seguirnos en Sórico Sin Género en Twitter, también en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Igualmente recordarles que estamos próximamente vamos a estar en Spotify, y también tenemos un canal de YouTube donde pueden encontrar los podcasts de los programas anteriores. Les recordamos, el día de hoy estamos hablando de activismo feminista y derechos humanos de las mujeres, y bueno, nos acompaña aquí en cabina Karen Dayan, una feminista brillante, y que justamente hablábamos del feminismo como una forma de habitar el mundo, ¿no? Y cómo este sentido pues nos da lucidez, ¿no? Lucidez que trae cosas buenas y cosas malas. Malas porque no puedes evitar ver a través de los lentes del feminismo pues el sistema patriarcal que impera, ¿no? en la actualidad, pero que también hay este lado bueno, ¿no? De habitar el mundo desde el feminismo, y que es la oportunidad de lo que nos dices, Karen, de construir nuevas mundas a partir de la vida, ¿no? Y de todo lo que implica. Y que definitivamente la agenda feminista pues demuestra esta articulación por la vida, ¿no? Y no solamente la vida de las mujeres, pero la vida del planeta, la vida de los animales, la vida de las niñas, de los niños, y de bueno, todas las personas en nuestras diversidades, ¿no? Y que esto lo podemos ver en lo que mencionabas, en la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos, las maternidades deseadas, feministas, el ojo que tenemos en las tareas del cuidado y la reproducción, ¿no? Para conseguir una sociedad justa y digna para todas y para todos, y sobre todo el derecho a vivir vidas libres de violencia, ¿no? Y en este sentido, tu trayectoria como activista feminista ha implicado mucho de la lucha por la participación política de las mujeres. ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia en este ámbito, Karen? Nosotras, acá en la colectiva a la que yo pertenezco, siempre tuvimos muy claro que algo que nos había retrasado muchísimo a las mujeres en cuanto a nuestra agenda política, ¿no? A las mujeres y bueno, al movimiento feminista, tenía que ver con un vacío que habíamos dejado en el espacio de la participación política formal, porque digo, hablamos de entrada que nosotras creemos que la política se hace en todas partes, ¿no? No solamente en el Congreso, no solamente en las instituciones, hay procesos de transformación que se pueden llamar políticos. También desde las calles hay muchísima política, y creo que es donde lo hemos demostrado más los últimos años. El hecho de que el feminismo se haya volcado a las calles tiene que ver con cierto sentimiento de fracaso que nos devuelven ciertas instituciones, ¿no? Entonces nosotras creíamos que una de las cuestiones de por qué el feminismo estaba como de alguna manera fallando, ¿sí? Tenía que ver con su despolitización de los últimos años y de las últimas décadas, mejor dicho, desde que el feminismo se volca pues a hacer lobby, a hacer más institución que a hacer calle, y nosotros creíamos que hacía falta también devolverle a las mujeres, a estas mujeres que ya tenemos una autoconciencia de, a lo mejor no nos asumimos feministas, pero tenemos muy asimilados los derechos de las mujeres, y sobre todo esta conciencia de que no merecemos ser violentadas ni ser tratadas como basura, ¿verdad? Creo que en eso estamos con el 80% de las mujeres. Habrá un 20% que no esté de acuerdo porque
masoquismo o sabrá Dios, pero hay un 80% de mujeres que está completamente consciente de que ella no merece ser víctima de violencia, ni ser discriminada, ni ser tratada menos por ser mujer, ¿no? Entonces nosotros creíamos que a esta autoconciencia de las mujeres le hacía falta una identidad política, que si bien había participación desde los partidos políticos, en los partidos políticos las mujeres que entraban ahí, lo primero que sacrificaban era, pues obviamente, el derecho a su militancia feminista. O sea, podían ser feministas en todos los espacios, menos en su partido político, y menos de decir o trasladar el debate hacia temas considerados, lo voy a poner entre comillas, de mujeres, ¿no? Porque un poco retomando lo que tú has dicho, la agenda de las mujeres, o lo que se le puede llamar la agenda de las mujeres, como bien dices, es una agenda por la vida, por la dignificación de la vida, y pues eso no es algo que solamente nos beneficia a nosotras, sino que beneficia a toda la humanidad, ¿no? Poner en el centro de todas nuestras políticas la vida. Entonces creo que eso es algo que nosotras estábamos echando de menos en la política, es decir, que esta política que nosotros hacemos en la calle, que es una política atravesada completamente por la vida, no estaba en las instituciones. Entonces nosotras en algún momento en el 2014 dijimos queremos tener un partido político, luego la realidad nos dio un par de cachetadas, nos dimos cuenta que en nuestro país solamente la gente rica, la gente pues, que ya tiene poder puede tener un partido político, y entonces nosotros tratamos de buscar otras formas de participar políticamente, ¿no? Y la única forma que se nos presentó fue en el 2017, cuando por medio de una asamblea, pues decidimos que íbamos a tener o a pelear, mejor dicho, a disputar una candidatura independiente, sin saber todo lo que implicaba para mujeres que no venían pues, de partidos políticos, mujeres que venían del activismo ciudadano, pues entrar a comprender cómo es el entramado de esta maquinaria electoral que suelen ser los partidos políticos o en este caso las leyes del INE, ¿no? Que están completamente amañadas para beneficiar a los que ya tienen poder, ¿no? A los partidos políticos. Pero para nosotros fue una experiencia muy importante, nos probamos a nosotras mismas que con otras circunstancias, sin duda nosotras seríamos pues una elección muy viable, ¿no? Para muchas personas. Digo, hablo desde nuestro entorno. Nosotras fuimos una campaña completamente, bueno, en nuestro equipo eran solo mujeres y un hombre trans en el equipo de la campaña. En los equipos de las brigadas, obviamente eran mixtos, y cuando vimos cómo se desglosó nuestro voto, pues también vimos que muchos hombres votaron por nosotras, lo cual nos llamó mucho la atención porque nosotras, nuestra campaña, tanto discursivamente como nuestros ejes, eran completamente enfocados hacia las mujeres y otras minorías, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy interesante saber que sí hay hombres pues, interesados, ¿no? En que se transforme la política, ¿no? O en que haya personas o en otros que hagan política de otras formas, ¿no? Eso nos pareció muy interesante. Y algo que también nosotras dejamos muy en claro desde un principio fue, por ejemplo, hubo personas que nos aconsejaron, ¿saben qué? Si quieren ser como unas competidoras más efectivas en las elecciones, modulen su discurso. Olvídense de decir que van por los derechos sexuales y reproductivos, olvídense de hablar solo de mujeres y en femenino, hablen de todos y todas, y nosotras siempre usamos el femenino genérico, ¿no? Pero bueno, el asunto fue que nos fue, dentro de lo que cabe bien, le ganamos a partidos políticos. Obviamente, lo que pasó en el 2018, pues fue, en muchos sentidos, también era imposible ganarle a Morena, ¿no? Pero creo que hicimos un excelente papel para ejercer un equipo de trabajo pequeño, nuevo, con muy pocos recursos. Caminar uno de los distritos más complejos de nuestra ciudad fue muy interesante porque, bueno, no lo dije, pero fuimos candidatas independientes a una diputación local acá en Tuxtla, en el Distrito 1, y pues fue muy, muy interesante. Aprendimos muchas cosas de política mexicana, pero también aprendimos mucho pues, de los errores, ¿no? Que en algún momento pudimos haber cometido, y creo que también nos trajo como esta conciencia de que la política se debe hacer siempre, ¿no? No solamente pensar que en esos espacios, que sin duda son muy importantes, se puede hacer algo. No ganamos, pero sí ganamos muchas cosas, pero no perdimos, por así decirlo, ¿no? Sí ganamos en otros sentidos. Entonces, yo creo que para el 2021 y sobre todo para la sociedad en la que estamos
bueno, más bien para el momento en el que estamos como sociedad mexicana, yo no me consigo ya votando por liderazgos masculinos en ningún sentido. Yo creo que el 2021 es una gran oportunidad para que las mujeres que siempre han tenido ganas de participar, participen, ¿no? Porque gracias al feminismo, hoy las mujeres tenemos también una identidad política, es decir, sabemos cuáles son las agendas que nos benefician y cuáles son las agendas que van a beneficiar a los mismos grupos de siempre. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Tomar conciencia de que las mujeres somos una fuerza política, no el capital político de los partidos políticos, que es como históricamente se nos ha situado, ¿no? Porque justo también otra de las reflexiones a las que llegábamos a través de este proceso de la campaña fue pues, de cómo este empobrecimiento de las mujeres, esta feminización de la pobreza de la que somos testigos desde hace varios, pues igual muchísimos años, pues de alguna manera es una estrategia electoral para los partidos políticos. O sea, si tú tienes a un montón de personas con hambre, sin derecho, sin lo básico, es normal que cuando tú llegues en una campaña a ofrecerle alguna dádiva, ella te la va a aceptar a cambio de su voto. Entonces, también pasa porque tenemos que tomar conciencia, ¿no?, de cómo podemos accionar para que la vida, en lo concreto, de las mujeres, sus necesidades básicas, puedan ser cubiertas, para que de ahí podamos desarrollar ya, pues, otro tipo de, ¿cómo decir? Pues, vaya, que ya podamos hacer más efectivamente el ejercicio de nuestros derechos. Mientras las mujeres sean las empobrecidas, las despojadas, las que tengan que estar continuamente buscando justicia, no podemos decir que va a haber una participación efectiva en ningún otro ámbito de la vida, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, todo esto que planteas y como bien lo señalas, pues perdiendo, ganaron y ganamos todas, porque en la medida que las mujeres se deciden a participar en la política, pues van abriendo también nueva brecha y nuevo camino para todas. Y justo ahorita estamos en un proceso, en el caso de Jalisco, estamos ya iniciando un proceso electoral y hay un retraso en la aprobación de los lineamientos para la paridad. Estos tienen que ser aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y sin embargo, pues no se animan a firmarlos y no se animan a hacerlo justo porque pues esto implica reglas muy claras para los partidos políticos para incluirla y garantizar, sobre todo garantizar la paridad en distintos ámbitos y en distintos niveles de manera transversal, las candidaturas, tanto a presidencias municipales como a diputaciones. Y en el caso de estos lineamientos que se propusieron, además en los que trabajamos fuertemente desde la sociedad civil para que sean de lo más completo, por esta ocasión incluso hay la oportunidad de, los lineamientos establecen no solamente la paridad 50 y 50, sino que hablan de la inclusión de jóvenes, de las jóvenes mujeres y hombres también, es decir, un porcentaje tiene que estar de candidaturas, tiene que estar cubiertos por jóvenes y también por población indígena, ¿no? Entonces, tal vez a esto le tienen miedo y no los han aprobado. Y bueno, sin duda, pues esto que ustedes hicieron, tú hiciste como candidata independiente, que además eso llevó otros desafíos, ¿no? El no tener los recursos para lo que la campaña y para todas las acciones que realizabas, a diferencia de los partidos, ¿no? Que los partidos cuentan con recursos suficientes. ¿Tú estás pensando en algún momento próximo volver a participar, articularte? En alguna ocasión has hablado y tú has movilizado a nivel nacional la propuesta de un partido feminista, ¿no? No sé si eso siga dentro de los planes, de impulsarlo, de tenerlo presente y de que sea una realidad en algún momento. Nos encantaría tener esta posibilidad de tener una participación política más autónoma, porque hasta ahora la participación política que hemos tenido las mujeres en los espacios formales, ¿no?, partidos políticos y todos estos, es una participación que siempre está mediada por los hombres y que de alguna manera tiene que siempre estar autorizada por ellos, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos pensado que si tuviéramos un partido político, digo, vendrían otros desafíos, ¿no? También, ¿no? De decir, ay, sí voy a idealizar que va a ser todo amor y armonía entre puras mujeres, o sea, claro que no. Pero sí estoy hablando que si son mujeres que tienen un mismo piso teórico, ético,
y esta memoria, ¿no? De hacia dónde vamos, de dónde venimos las mujeres, ¿no? Y hacia dónde vamos, yo creo que es el partido político que nosotros nos imaginamos, pues obviamente sería de verdad un partido que pugnara por vivir en un mundo más justo, pero sobre todo por ya no retrasar todo lo que tenga que ver con la agenda de las mujeres, ¿no? Yo creo que lo que pudimos ver y lo que hemos visto a lo largo, a través de la historia, lo vimos ahora, por ejemplo, en Polonia, o lo vimos en el 2009, creo que fue, o cuando fue, que en España les quisieron echar para atrás el derecho al aborto, que como bien decía, no sé si Simone de Beauvoir, que vaya, que en el tema, las mujeres no te podemos hablar nunca de victorias definitivas, pues bastará cualquier tipo de crisis política o social como para querer echarnos atrás todo lo que hemos ganado históricamente, ¿no? Está pasando pues en muchos lugares en donde las mujeres ya tenían grandes avances y que bueno, ¿qué está pasando? Les están echando, les están poniendo muchas mayores trabas para ejercer sus derechos, ¿no? Entonces nosotros veíamos en el partido político el poder resolver el hecho de que siempre las cúpulas de los partidos políticos son masculinas, por lo tanto, pues son instituciones clásicas del patriarcado, ¿no? Los hombres son los que dicen qué mujeres y en qué condiciones participan siempre. Y eso no debería ser así, o sea, obviamente creo que poco a poco ha ido permeando esta conciencia feminista también en los partidos políticos. Acabo de ver, por ejemplo, que en Morelos 8 diputadas se plantaron en la tribuna y pidieron a un diputado acusado de violación que dejara el cargo hasta que se investigara, ¿no? O sea, este tipo de cosas antes no se veían y yo creo que también tiene que ver con nuestra actividad en las calles, ¿no? Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, Lupita, que bueno, que el feminismo siempre se va a hacer así, ¿no? Con un pie en la calle y un pie en lo otro, en la institución, en el Estado, pero pues obviamente no puede estar nada más un dedito en la calle y todo el cuerpo en el Estado. Creo que sí debe haber un equilibrio, ¿no? En nuestros compromisos, en nuestras lealtades, dónde están, y obviamente para las mujeres, por encima de cualquier lealtad de partido, de grupo, de lo que sea, debe ser la lealtad hacia las mujeres y las niñas de este país, a las que este Estado pues nos debe mucho, ¿no? Hay una deuda, como ya hemos dicho históricamente, con las mujeres y no queremos que se siga retrasando en que nos la paguen, queremos que se nos reconozca la autonomía a las mujeres. Yo creo que hoy por hoy uno de los temas que encabeza nuestra agenda pues es el derecho al aborto, el derecho a las maternidades libres y deseadas, todo lo que eso implica, ¿no? Y creo que si nosotras tenemos, o sea, es tan básico pensar, no deberíamos ni de estar argumentando tanto, ni de estar pidiendo, por favor, que nos reconozcan un derecho, cuando es tan lógico pensar que si está en nosotras la capacidad de alumbrar, también está en nosotras la capacidad de negarnos a no hacerlo, si no lo deseamos profundamente, porque así debe ser el deseo materno, profundo, ¿no? Si no, no vale. Pero bueno, el asunto es que nosotros veíamos en la participación política de las mujeres desde un partido político, desde una plataforma política feminista, pues una forma de hacer más eficiente y más útil la política para las mujeres, porque aún en la política que nos vemos en nuestro país es una política en donde las mujeres tenemos que estar negociando constantemente, en donde yo sé que no es fácil estar allá adentro, que alguien decía que hay que estar cabalgando contradicciones todo el tiempo y es verdad, no es fácil ser una mujer política, no digo que lo sea, pero siento que es el momento de ser un poco más valientes y ambiciosas y ya, o sea, no estar retrasando nuestras agendas. Y para nosotros eso sería lo genial, tener un partido político, no estar negociando con los del PAN, del PRI, de Morena, de esos partidos políticos que históricamente pues no han hecho muy poco por las mujeres comparado con lo que las mujeres han hecho por esos partidos, ¿no? Entonces, pues para nosotras sí, nosotras seguiremos en ese intento, aunque o sea, las condiciones materiales de las mujeres siempre son complejas y para tener un partido político en México debes tener mucho dinero, no hay otra forma de decirlo. Es mucho dinero, muchos recursos los que se necesitan para poder tener un partido político en México. Y yo creo que la muestra está en quienes tienen partidos políticos. Tienen partidos políticos los grandes gremios, el magisterio, no sé, las familias pues, de los expresidentes, o sea, pero las mujeres, ¿no? Que venimos de un despojo histórico, pues es difícil pensar que haya mujeres que tengan los recursos como para regalarlos prácticamente para hacer un partido político. Entonces, nosotros vamos a seguir impulsando la participación política de las mujeres todos los días, no nada más en época electoral,
tratando de impulsar nuestras agendas y esperando pues que un día haya una participación más efectiva, no solamente para las mujeres, para las feministas, porque, por ejemplo, yo puedo poner el ejemplo de Chiapas, que esta legislatura que ya va a salir en unos meses, estuvo integrada por 25 mujeres y 15 hombres. Y esas 25 mujeres, pues díganme si hicieron, lo único que se pudo lograr fue que se aprobó la ley Olimpia, pero pues la ley Olimpia no les implicaba a ellas pues ningún tipo de conflicto ético, ¿no? Entonces ellas dijeron, no, pues sí, que vaya la ley Olimpia, ¿no? Pero de ahí no se tocó el tema del aborto, no se tocó el tema de muchos otros leyes que están paradas como la identidad de género, una ley de maltrato infantil, perdón, de maltrato animal, o sea, hubo muchas leyes que obviamente se quedaron congeladas y que nosotros dijimos, imagínate que esas 25 mujeres que hoy tienen la mayoría así absoluta en el Congreso de Chiapas, hubieran sido 25 feministas, yo creo que otra cosa hubiera sido, ¿no? Pero fueron 25 mujeres sin conciencia de clase, sin conciencia de género, sin memoria, con muy poca conciencia de por qué estaban ahí y qué podían hacer desde ahí por las otras mujeres, ¿no? Sin este compromiso ético con las demás mujeres, por así decirlo. Ellas muy con su partido, muy con los valores de la familia, porque bueno, hace 2 semanas vimos a 2 diputadas del PES encabezar, locales, encabezar la marcha de los pro vida, entre comillas, ¿no? Los antiderechos aquí en Chiapas, con iglesias evangélicas, o sea, una cosa espantosa. Bueno, pues de ese grado, o de esa altura, ¿no? Las feministas, las mujeres, perdón, que llegaron aquí al Congreso. Entonces nosotras creemos que si nosotras tuviéramos una plataforma feminista, pues otra cosa sería, ¿no? En esto que mencionas, quizá para todas aquellas personas que nos escuchan, que son temas nuevos, que no están de alguna u otra forma familiarizada con ellos, ¿cuáles son ciertos puntos que debemos de estar observantes, ¿no? Como sociedad respecto a la agenda política de las mujeres y sobre todo en cara con lo que mencionaba Lupita, que es el proceso electoral 2021? ¿Qué debemos estar observando justamente en cuanto a reformas legislativas, en cuanto a programas, en cuanto a política pública? ¿Qué nos puedes decir que estemos observantes? No sé, hay tantas cosas, pero una de las cosas que a mí me gustaría es que hubiera un relevo, es decir, que mismas personas ocupando casi los mismos puestos, ¿no? Que pasa siempre. Estoy muy a favor de esta cuota de personas jóvenes, que ser joven y no implica necesariamente pues, que esta persona sea progresista, librepensadora, incluyente, ¿no? Bueno, pero es bueno que haya jóvenes. Algo aportarán nuevo a la política, eso creo que es muy importante. Las cuotas tienen sus asegúnes, pero de alguna manera son necesarias, ¿no? Entonces, yo creo que este 2021 las mujeres deberíamos votar únicamente por personas cuya trayectoria, cuya carrera política realmente se sostenga de una trayectoria importante y sobre todo en busca de una sociedad más justa. Igual personas que vengan de movimientos sociales, personas que vengan de otras luchas, que no sean personas que se caracterizan por haber estado los últimos 20 años en la política saltando de un puesto a otro, haciendo las mismas cosas, o sea, es decir, no haciendo absolutamente nada. Yo creo que debe haber un relevo, debe haber un cambio en los mapas de cómo está de alguna manera integrado el poder. Entonces yo creo que es un poco lo que pasó en Estados Unidos, o sea, no sé si ustedes siguieron el proceso de Estados Unidos y bueno, Ocasio, ¿no? Y todo el squad que le llaman de mujeres afrodescendientes, migrantes, musulmanas, en fin, volvieron a ser reelegidas. Una mujer trans fue elegida por primera vez para el Senado. Una mujer, igual una afrodescendiente que viene de un movimiento social de Black Lives Matter, fue la primera también en ganar una legislatura, no sé si en el estado de Wisconsin, no recuerdo muy bien, pero bueno, el chiste es que sí hubo un cambio en esto, ¿no? Entonces yo creo que lo que deberíamos buscar para el próximo 2021 y para el 2024 es no seguir votando por los mismos perfiles, es votar por personas que vengan de procesos de transformación de sociales reales, y eso se logra pues, cuando viene de un proceso de un movimiento social, ¿no? De la lucha cotidiana por un mundo más justo. Yo siento que eso sería
para mí lo más importante, ¿no? O sea, estar muy conscientes de eso. Obviamente no votar por deudores de pensión alimenticia, no votar por padres que han, ¿cómo se le llama? No, el ejemplo de este senador, Noé Castañón, que es de Chiapas, y que resulta que le niega la convivencia a su esposa, a su ex esposa, con sus hijos, es decir, que no haya padres de este tipo, que no haya violentadores, que no haya personas que tienen denuncias, en fin, en caso de que sean hombres. Pero yo les digo, voten por feministas y voten por mujeres que vengan de movimientos sociales, no voten ya por hombres, los hombres ya tuvieron el poder muchísimo tiempo, votemos por mujeres y votemos por feministas, ese sería mi consejo, ¿no? Sin duda, buen consejo y muchísimas gracias, Karen, por participar esta tarde acá con nosotras en la radio en Sórico y bueno, qué bueno, muy esclarecedor y muy ilustrativo todo lo que hoy nos planteaste. Un gusto, como siempre, tenerte por acá. Ya estamos en la parte final del programa. Muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad, como ya dije, de visitar virtualmente la tierra de mi madre. Les agradezco muchísimo. Y pues nada, aquí andamos cuando gusten, ya saben. Espero ir pronto a visitarlas, ahí les avisaré. No, qué gusto, te esperaremos acá con muchísima alegría. Bueno, y nosotras, Lucía, agradecerte por supuesto la producción de este programa en medio de la enfermedad, en medio de tus malestares. Te deseo, te reitero, por supuesto, que te mejores y que estés muy bien, Lucía. Y Natalia, nosotras tenemos una cita la próxima semana. Así es, Lupita. Un placer coincidir otro sábado más. Muchas gracias, Karen, Lucía. Gracias, Natalia. Y a todas las personas que nos escucharon. Tenemos una cita el próximo sábado. Hasta entonces, yo soy Lupita Ramos. Nos escuchamos. Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer. Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.